Hola, desde Colombia le saluda Marilyn Patricia Mercado Pérez, soy licenciada en Humanidades y Lengua Castellana, egresada de la Universidad de Magdalena, de Santa Marta, Colombia, de la segunda ciudad del departamento de Sucre, Corozal. A la misma vez soy periodista comunitaria, hago un voluntariado ODS ONU de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, agradeciendo a la Universidad Inteligencia Educa por esta invitación tan maravillosa de poder compartir conocimientos como es el tema de comunicación asertiva. Y desde Colombia quiero abrazarlos en el amor y que el propósito de todo ser humano es la comunicación y por ende tenemos que sabernos comunicar, transmitir y emitir todas las cosas buenas que podemos dar a través de la información que queremos dar. Pero vamos a entrar en materia. La comunicación asertiva. Todo ser humano desde que nace eh, es una persona que necesita establecer una comunicación. Por tanto, a nivel de técnicas de comunicación, queremos hacer una pregunta. ¿Sabemos comunicarnos? Para poder hablar un poquito de la comunicación asertiva, es importante tener en cuenta el concepto, la definición de la comunicación, que es un proceso de transmitir información. Esa información debe ser con ideas claras y pensamientos exactos, concretos, entre personas y se da entre diversos canales. Ahí implica todos los elementos de la comunicación. El que emite la comunicación, que es el emisor, el que la recibe, que es el receptor, el canal que utilizamos, independientemente de cuál sea, para transmitir dicha información, también el contexto influye. Pero sobre todo, en la comunicación asertiva es súper importante porque la comunicación debe ser precisa. Ahora bien, cuando hablamos de todos esos elementos de la comunicación, queremos enfatizar más bien dentro de ese proceso de comunicación, de proceso de información, de proceso del mensaje, lo que es comunicación asertiva. La comunicación asertiva es inherente a cada ser humano. Es la conducta humana más deseada, donde se necesita tener relaciones honestas y sanas, parte de una conducta asertiva. Esta se manifiesta de que el ser debe ser directo, honesto, sobre todo respetuoso. Las maneras de interactuar con los demás es importante, pero tenemos que hacerlo con respeto, sin imponer, pero sobre todo dar a entender lo que queremos transmitir. En la comunicación asertiva existen unos estilos de comunicación. Cada persona por individual tiene un proceso de saber comunicarse, también del mismo comportamiento como persona humana. Muchos pueden ser de manera pasiva, otra de manera agresiva y también la parte asertiva, dependiendo de cada situación y de la manera de cada ser al comportarse. Si hablamos de una persona que se comunica agresivamente, es aquella que siempre está imponiendo, siempre está señalando, siempre está, el comentario de esa persona está por encima del otro, ¿sí? Porque su rol siempre es de ganar la conversación, de ganar el objetivo y de tener siempre la razón. Cuando hablamos de la comunicación de la persona sumisa, es aquella que se encierra en sí mismo, no es capaz de transmitir sus ideas claras, acepta las ideas de las demás personas, ¿sí? Sin omitir. Esa es una persona sumisa. Y la persona que debemos ser, es la calidad de persona que tenemos que ser, es la asertiva. ¿Cuál es esa? La que piensa que ambos deben de ganar, la que pueden llegar a un consenso, ¿sí? Son aquellas personas que también no solamente aceptan la posición del otro, también dan sus ideas y sus criterios sin ofender. Y la idea es llegar como que todos estén igual en posición de ideas. Hablando de ese mismo tema de la comunicación asertiva,
Ahí les dejo como que un ejemplo, cuando de pronto estamos imponiendo, no estamos escuchando, porque cuando no se es asertivo, siempre estamos como cerrados a la información. ¿Y cómo se da de esta manera? De que siempre como prevalece mi idea, prevalece lo que yo quiero ser, lo que te quiero decir, y esa es mi opinión la que vale, esa actitud no es asertiva. Todo lo contrario a la persona asertiva. La persona asertiva acepta aunque sea un no por respuesta. Y cuando yo, sí, porque la parte de la comunicación asertiva parte desde la misma persona, ¿sí? Elimina cualquier mensaje destructivo, al contrario, le gusta construir relaciones empáticas, una relación de respeto, ¿sí? Y sobre todo, siempre da a conocer lo que quiere decir, lo sabe decir y lo transmite tal cual, con honestidad. Ya le dije, ahorita le comenté de que partimos de la comunicación asertiva de un fundamento principal y es la autoconfianza, ¿sí? La autoconfianza tiene tres fases para poder darse esa comunicación asertiva, ¿sí? Ese fundamento se basa en autoconocimiento, autoaceptación y autoestima. Cuando yo tengo dominio de mi ser, de lo que pienso, de lo que digo y lo que quiero transmitir, es más fácil ser asertivo. A veces tenemos que tocar un tema muy importante en el lenguaje, porque cuando el lenguaje es verbal, siempre se transmite una información de manera hablada, de manera directa, independientemente del canal que usemos, ¿cierto? Pero en el lenguaje no verbal, siempre utilizamos unos códigos y señales que son también muy particulares del ser humano, como los gestos, las miradas, la sonrisa, la misma posición del cuerpo. Cuando hablamos de los gestos, podemos hablar con una simple reacción, incluso de mirada y de facciones. Y cuando utilizamos ya el tema de la voz, podemos utilizarlo de diferentes grados. Depende donde estemos. Si estamos en una biblioteca, tenemos que hablar de una manera más, bueno, un volumen más bajito, pasito. Si estamos hablando con la persona, que no nos interesa que otra persona de pronto escuche, tenemos que manejar y graduar ese volumen de voz. Entonces la voz es importante porque nosotros no podemos perder voz propia cuando estamos hablando de comunicación asertiva. Este tema de comunicación asertiva es importante hacernos una pregunta, y esta se refiere a las habilidades del ser asertivo. Cuando yo tengo esa autoafirmación, ¿cómo podemos practicarla? Es la pregunta que debemos hacer. Entonces podemos hacer cumplidos a las personas, ¿sí? Los cumplidos actúan de manera positiva y son como una parte de recompensa a una relación más agradable con los demás, ¿sí? Cuando olvidamos pronto esa parte de activismo, ¿ya? Y empatizamos con las demás personas. Cuando hablamos de la comunicación asertiva, en las habilidades asertivas también tenemos que ser personas específicas cuando vamos a hablar. Tenemos que ser concretas, ¿sí? En lo que vamos a decir. Y se dirige, bueno, a ponerles un ejemplo como lo dice la diapositiva. María, me ha gustado mucho que juegues sin pelearte con tu hermano pequeño. Estoy orgullosa o estoy orgullosa de lo que has hecho esta tarde. Eso es darle una recompensa de estímulo a alguien. La recompensa de estímulo está en un refuerzo positivo, ¿sí? Y cuando lo hacemos de esa manera de intercambiar una relación, una conducta que es definida, nos reinventamos cuando queremos a las demás personas, cuando las respetamos, ¿sí? Y a la misma vez, cuando hablamos de esa parte directa,
estamos preparados e incluso para el aceptar el no, ¿ya? Un ejemplo, si tú le dices a un compañero, mira, ¿será que tú me cambias el turno del sábado porque estoy ocupado, lo necesito? ¿Ya? Pero si tú le pides el favor y lo haces de una forma adecuada en el lenguaje asertivo, en esa comunicación asertiva, tenlo por seguro que aunque esa persona te diga que no y también te hable de esa misma forma, a ninguno de los dos le va a afectar la petición del uno y la respuesta del otro. Lo importante en una comunicación asertiva, ¿sí? Es utilizar un lenguaje de respeto y que el aprendizaje sea continuo, porque es una mejora continua del ser humano. El saberse expresar, el saberse darse a entender y el respetar al hablar. Bueno, en la comunicación asertiva, cuando expresamos gestos de molestia o desagrado o desacuerdo, sí lo podemos hacer de una manera, como le dije, asertiva, utilizando las palabras adecuadas. Yo puedo decirte no de manera firme y sincera sin causarles un resentimiento o de pronto una reacción que sea no acorde a lo que tú esperabas de mí, ¿ya? Cuando evitamos generalizar, somos asertivos, porque muchas personas se incomodan cuando estamos generalizando, ¿ya? Es importante hablar desde el yo, saber decir, por favor, no grites, por favor, me colaboras, porque los valores también hacen de que la persona actúe con un intercambio de buenas relaciones, ¿sí? Y cuando retomamos esa forma de reconocer al otro empáticamente, adecuadamente, respetuosamente, el objetivo de la comunicación asertiva siempre va a ser eficaz, ¿sí? Entonces, no podemos anteponernos ante otras personas. Tenemos que tratar de que la persona también se sienta a un nivel de respeto para que tú retomes esa misma significación de respuesta. Acá hay unos consejos muy puntuales con respecto a cómo tratar asertivamente según las edades o etapas, ¿ya? Cuando tenemos consejos prácticos, en este caso, si tratamos a niños desde los 3 años, sabemos que estos niños a esta edad les gusta la palabra no, ¿ya? Pero ¿qué puedo hacer yo para comunicarme efectivamente con ese niño a esa edad específica? Ofrecerles alternativas, felicitarlos, porque eso estimula, ¿sí me entienden? La parte de ese esfuerzo, porque incentiva las habilidades también para pensar en ellos por sí mismos. También cuando se le propone, ¿ya? Y también cuando uno se le coloca en su lugar, o sea, se coloca en el lugar de ellos. También cuando se trata eh, de una forma de distraerlos para que ese no siempre tengamos la respuesta que desean. Y también hay que poner límites porque es una etapa exclusiva de la edad y más en la comunicación. Si hablamos del tema cuando los están en preescolar o los que manejamos la parte de educación o los que tienen una edad de 4 a 7 años, hay un lenguaje muy de ellos y es que son muy inquietos, pero en hacer preguntas. Siempre están en los por qué, cómo, cuándo. Siempre son inquietos, pero en hacer preguntas. ¿Y qué tenemos que hacer? Enfatizarlos, creer en ellos como familia, independientemente, también aceptar sus limitaciones, hay que darle respuestas también el por qué esto, por qué esto, a nivel de respuesta. Y a la misma vez buscar un comportamiento de juegos para que ellos se enfoquen, ¿sí? A nivel asertivo comunicativamente. También hay que buscarles ayudas acordes a la edad. Si el niño tiene problemas
¿sí? De pronto hay que buscarle el compañerismo de la misma edad. Hay que establecer en ellos un tiempo especial para entender las preguntas. Si hablamos de la comunicación asertiva en una etapa, ¿sí? Se llama primer ciclo básico, es de los 7 años hasta los 12 años. ¿Qué podemos hacer? Aquí los jóvenes, los niños, las niñas y niños, perdón, ellos están en el tema de discutirlo todo, de que ellos creen saberlo todo, ¿sí? Esa es una etapa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacerles saber que están o no están en acuerdo, ¿ya? Y de una forma muy normal, no tratar de ponerse al mismo nivel, más si se está tratando de que nosotros somos los adultos. Si hablamos en la parte asertiva de saberlos escuchar y decirles también los porqué de las cosas. A los niños a esa edad no se les puede estar diciendo mentiras, porque están en una etapa de exploración y de discutirlo todo, y es la etapa del descubrimiento. Entonces, hay que buscarles también un punto de vista, ¿ya? Y también aceptarles el buen sentido del humor. Cuando hablamos de la etapa ahí ya de la parte de la juventud, ¿sí? Cuando empieza la adolescencia, los comportamientos de los jóvenes tienden a ser hirientes. La comunicación es hiriente. Las palabras que salen de ellos siempre brotan de manera hiriente. Entonces, ¿qué hay que hacer? No hay que ser rudos con ellos, pero sí hay que ser un poco enfáticos, hay que escucharlos de manera positivamente, se llama escucha activa, y también hay que hacerles ver de que ellos tienen que cumplir con sus deberes, ¿sí? Pero de manera racional, no ponernos a la par con ellos, porque recordemos que los que estamos en un proceso más avanzado en educación y en comunicación se supone que somos nosotros, los adultos, ¿no? Y también hay que explicarle de manera concreta cómo pueden ser las cosas, que sí tienen derecho a tener secretos, pero saber ellos determinar lo que está bien y lo que está mal. Y si hicimos el trabajo en esas 4 etapas, resulta de que en este proceso de comunicación asertiva, cuando lleguen a una etapa más adulta, va a ser propositivamente. Y sobre todo, hay que entender y comprender, ¿sí? El lenguaje de cada una de las etapas. A nivel de técnicas de comunicación, se habla del banco de niebla. ¿Y qué consiste esto? Es que a veces nos volvemos, como dicen acá en mi tierra, que somos un poquito cantaletosos, repetitivos, ¿sí? Que estamos con la parte de siempre enfatizar lo mismo y lo mismo y lo mismo, y nos volvemos como un disco rayado. Entonces, a veces también tendemos a repetir lo que dice el otro, ¿ya? No se está dando como que una comunicación fluida, ¿ya? Lo que termina el otro lo contesto yo y así sucesivamente. Entonces no hay una empatía en la comunicación y hay choques. Por lo menos aquí tiene un ejemplo. Tú no quieres que tengas amigos, pues ¿será que no quiero? Te va a responder. O sea, una reacción que no es entendible va a dar motivo a una pregunta no entendible, ¿ya? Entonces va a haber una dinámica de quiebre y eso se llama banco de niebla. Es decir, consiste en repetir lo que dice el otro y no hay de pronto un entendimiento de las palabras y de la información. Hablemos bien. Las técnicas de comunicación del disco rayado tiene un poquito que ver con la otra, pero esta sí insiste en que somos muy insistentes en lo mismo, lo que les dije yo, que nos ponemos muy cantaletosos o muy cansones. Entonces, el interlocutor se da cuenta, ¿sí? Que nosotros estamos presionando, mas no estamos acercándonos al diálogo, ¿sí? Entonces, cuando lo vemos repetitivos, nos volvemos tan cansones que no hay
una parte de empatía y también de resolución de conflictos. Entonces, podemos decirle al hijo, no vas a salir hoy, o al hermano, o el papá le dice, sí, entonces siempre van a estar siempre consecutivamente en lo mismo, pero no le están dando un porqué del por qué no quieres que hagas eso, o qué consecuencias puedes tener al hacer eso. Ya uno tiene que hablar de una forma muy directa, eficaz, pero clara. Y más si tratamos, independientemente con niños o con niñas, siempre hablar con la verdad, porque también ellos van a decir, pero ¿por qué? Siempre van a surgir preguntas porque no hay nada claro, no hay una respuesta clara. Entonces, en la comunicación asertiva tenemos que evitar ese discurso del disco rayado. En las técnicas de comunicación, en un principio le estaba hablando de autoconcepto, toda la parte del autocontrol y sobre todo la autoestima. Ese comienza con el yo. Entonces voy a hablarles aquí en técnicas de comunicación con respecto a mensajes yo en comunicación asertiva. Obviamente cuando hablamos en este lenguaje es en primera persona. Este tipo de lenguaje se define de un origen netamente personal, de sentimientos que uno quiere expresar. Por darle un ejemplo, yo me siento mal, yo me siento bien, me siento atraída por ti, me siento feliz de que hayas tomado esta decisión. Siempre va en torno al yo, al mí, al me. Expresar deseos y preferencias. Y es importante en la comunicación asertiva manejar en primera persona cuando se quiere manifestar algo, ¿sí? Porque se trata de saber hablar por uno mismo, sin imputar o atribuir a tu interlocutor, a ese receptor o receptores, su opinión. Porque lo importante es manifestar sentimientos, ¿sí? Y los cambios de conducta, pero de una manera, como digo, asertiva y que se entienda recíprocamente el mensaje. En técnicas de comunicación, un tema muy importante, que es el acuerdo viable. Este consiste en llegar y aproximarse a la postura del otro. No necesariamente tenemos que ceder los dos, pero si llegamos a un acuerdo satisfactorio, ambas partes quedan bien. Entonces, si yo estoy bien y tú estás bien, lo importante es que haya un consenso, ¿ya? Y que ambas partes se sientan bien porque lo que dimos a entender, sin necesidad de ceder, nos aproximamos a esa relación empática y sobre todo a una comunicación asertiva, ¿ya? Entonces, ambas partes ganan. Aquí les tengo un ejemplo. ¿Está bien? Podemos decir, está bien, puedes hacer esto. La persona te puede contestar, sí, el lunes. Ok. 7 tips importantes para la comunicación asertiva. Ser cortés, ser concisos, ser unas personas completas, ser concretos, ser coherentes y sobre todo ser claros, ¿ya? Cuando determinamos a darle valor al otro, ¿sí? Y que tenemos esa particularidad de enaltecernos, de dejar la agresividad, de dejar de ser dominantes, de dejar de que si yo cometo errores, pero yo los asumo como tal y soy capaz de aceptarlos, siempre va a haber una comunicación asertiva, ¿ya? ¿Cuáles son los actores que intervienen dentro de un proceso de comunicación? Todos, desde el emisor, receptor, el canal, el mensaje, el contexto, pero los actores principales son las personas, ¿sí? Que somos los que nos sabemos comunicar, se supone que nos sabemos comunicar, los que emitimos una información. Entonces, si hablamos en el contexto escolar, que muchos estamos en este proceso de ser docentes y que a veces cuando asumimos a dar unas cátedras, también estamos en el rol docente, desde el mismo directivo docente hasta los docentes tenemos que ser empáticos.
Si hablamos de padres de familias y acudientes, de parte y parte tenemos que ser empáticos y eso es una habilidad que tenemos que crear también con los estudiantes. Si hablamos a nivel empresarial, desde el mismo director de la empresa debe ser empático con el sistema que manejen como empresa, hasta el empleado, hasta el barrendero. A todos tenemos que hablar con un nivel de respeto. Eso va acompañado de unos buenos valores. En conclusión, ¿qué es la comunicación asertiva? Es esencial en todo ser humano, primero que todo. Es inherente al ser humano, es innata, pero la comunicación asertiva se va desarrollando como habilidad y capacidad cuando queremos establecer relaciones saludables, a la misma vez resolver conflictos, promover un entorno donde sea, si es educativo, si es laboral, si es familiar, pero de una manera respetuosa, que sea productiva y a la misma vez podemos aplicar la asertividad cuando se construyen bases sólidas del éxito personal y profesional. Muchas gracias a la Universidad de Inteligencia Educa y a todas las personas que se han asociado a este congreso, de parte de la licenciada y periodista Marilyn Patricia Mercado Pérez. Desde Colombia les abrazo y me gustó estar con ustedes, sobre todo en este tema que es comunicación asertiva. Desde Colombia les abrazo. Muchas gracias.